Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Vázquez. Soy estudiante de la UAS. Estoy dando la materia de Introducción a la Orientación con la maestra Marimar Agüero. Hoy les voy a hablar sobre los temas que hemos tratado en el transcurso del semestre, como son origen de la orientación escolar. Aquí podemos ver que tengo varias preguntas, entre ellas a quienes no se tenían en cuenta anteriormente en la enseñanza, y podemos ver que el educando no era tenido en cuenta en la ejecución del proceso de enseñanza, alumno, profesor y vida social. El educando era visto en su realidad como sociohumana, por eso la enseñanza raramente era adecuada para quien se la destinaba, precisamente porque se desconocían las diferencias individuales. También hablamos sobre la realidad del educando, el reconocimiento de la realidad del educando, que puede ser portador de posibles dificultades que necesitan atención para que él pueda dedicarse a los estudios con posibilidades de rendimientos satisfactorios. Hablamos también de cuándo surgió la orientación escolar, que surgió a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, y con la idea de orientar a los estudiantes hacia una adecuada elección de trabajo, como intenciones de dar la orientación profesional. Esta surgió en los Estados Unidos. Hablamos también de Frank Patterson, que nació el 14 de noviembre de 1854 en la ciudad Mount Orleans, en Nueva Jersey, y este es conocido como el padre de la orientación profesional. También hablamos de la orientación escolar 3. Definimos varios conceptos de lo que es orientación. Definimos orientación como un proceso de ayuda continuo a todas las personas en todos los aspectos, con la finalidad de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. También Tully dice que la orientación escolar representa un esfuerzo para ayudar al individuo a volverse capaz de elegir. Como podemos ver, también hablamos sobre María José, que dice que la orientación escolar es el proceso dinámico que trata de orientar la formación de la personalidad integral del educando, llevándolo al conocimiento de sí mismo, de sus actitudes y problemas, ofreciéndole elementos para un mejor ajuste al medio y para una elección consciente de la profesión que mejor le convenga. En estos cuestionarios definimos lo que es la orientación, la función de la orientación escolar. También hablamos del perfil de los educadores en dimensión personal o antropológica, que es donde conoce la realidad que le es cercana y se percibe a sí mismo como parte de ella, con valores y actitudes que expresan su sentido de pertenencia a una familia o a la comunidad local, regional y mundial. Y es lo que se conoce y se desarrolla, propicia y concibe todo tipo de procesos que favorecen la identidad del maestro y los estudiantes. También hablamos de dimensión pedagógica. En esta dimensión es la que facilita la construcción, aplica metodologías, plantea situaciones, toma en cuenta los conocimientos y promueve en los demás el trabajo en equipo. Utiliza la realidad del entorno natural y social. Hablamos de dimensión sociocultural, que ésta entiende a la escuela como un espacio de socialización y creación de una cultura democrática, de construcción y de un proyecto humanizador de mujeres y hombres, de sociedad y de país. La profe también nos mandó varios videos donde tuvimos que reflexionar. En uno de ellos es la técnica de estudio de hábitos para disfrutar de un aprendizaje más efectivo. Este lo podemos buscar en YouTube. Y mi opinión personal sobre el video es que ese video trata de enseñarnos varias técnicas de estudios, las cuales son tener una mente clara, que los estudiantes sean
prioridad, como tener como tener un plan de estudios, organizar, analizar, resumir y en dónde podemos poner en práctica lo aprendido. En esas técnicas nos facilitarían tener mejores resultados al momento de estudiar. También nos da unos consejos para organizarnos. También pudimos reflexionar el video del jabón, que nos da como ejemplo que con algo sencillo podemos hacer muchísimas cosas, como lo es un jabón. Con una barra de jabón en las manos, junto con un cuchillo. En ese video podemos ver cómo con una barra de jabón se hacían diferentes dibujos, se hacían diferentes figuras. Y también hablamos de los 10 principios básicos para convertirte en la mujer mental, emocional y espiritual poderosa que llevamos dentro. El poder de aceptar el sentir, que es aprender a aceptar las emociones positivas, no escuchar tus emociones negativas. También está el poder de la autoaceptación, que en este capítulo nos enseña que debemos aceptarnos tal y como somos. El poder de ser positiva, lo que más aleja a las personas de nuestra vida es cuando somos quejosos y negativos. También hablamos sobre el poder de la higiene mental, lo que proyecta y vive en mi mundo exterior es un reflejo de mi mundo exterior. El poder de vivir en tu pasión. Todos tenemos dones y talentos únicos para vivir de ellos y para compartirlos con el mundo. Hacer lo que amamos nos garantiza un estado total de plenitud. Podemos también investigar sobre el abuso. Hablando sobre el abuso, en este tema tratamos de identificar, aclarar qué es el abuso, los tipos de abusos, cuáles son sus causas. Con este tema queremos aclarar, hacer entender las causas del abuso, definir qué es el abuso, cuáles son sus causas, las consecuencias, de qué forma se puede evitar un abuso, entre otras cosas. El abuso lo podemos definir como la inflexión de algunos tipos de daño que pueden ser tanto físicos como físicos y que generalmente tienen lugar y razón de ser gracias al poder que la persona provoca o materializa. El abuso tiene sobre aquellas personas a la cual se lo produce, ya sea por una superioridad material que lo protege y le da esa fuerza sobre el otro, o bien por sí misma la sistematiza. En este caso podemos definir varios tipos de abuso, que es el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional, entre otros. En el abuso físico podemos ver que es el abuso más visible y comprobable a la hora de castigar a los irresponsables, ya que implica una concreta herida física no occidental. En el caso del físico, que puede ser recurrente maltratado doméstico en una pareja del hombre hacia la mujer, por ejemplo, y el sexual, que es cuando se somete a alguien a un contacto sexual sin consentimiento. Este se puede dar de un adulto a un menor, entre adultos o incluso entre menores. Podemos hablar del abuso emocional, que es aquel que no se produce con un único accionar concreto, como en el caso del sexual. Puede ser obligar a un menor a tener sexo sin que tiene que ver con la observación de una recurrente conducta de rechazo, demostración de vergüenza. También hablamos en este caso que por supuesta tendrá un determinado impacto en el desarrollo emocional y social de los más pequeños desembocables. Probablemente le provoque miedo, ansiedad, aislamiento, depresión, entre otros corolarios. En este caso sufro de clasificar
en la actualidad el denominado bullying, definido como el acoso emocional y en muchas ocasiones físico por parte de los padres. Se ha demostrado que el también llamado acoso escolar se correlaciona con un mal pronóstico en términos de la salud mental y del desempeño social de los niños, que son víctimas de esta forma silenciosa del abuso. Las consecuencias del abuso son varias. En ellas podemos encontrar la deficiencia en la educación de la sexualidad. También podemos ver la soledad infatible, que es producto directo de una crisis social generalizada, especialmente en Occidente. También hablamos de las emociones expresadas. Eso es una guía para lograr el equilibrio psicológico a través de la gestión de nuestras emociones. Las emociones expresadas es expresar lo que sientes. Entendemos por emociones primarias aquellas que representen desde nuestro nacimiento, aquellas que se presentan desde nuestro nacimiento, que es alegría, diversión, euforia, sensación de bienestar, gratificación, rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Y las emociones superadas son aquellas que con esfuerzo superan cuando te sientes caído y te levantas. ¿Cuáles son las funciones que debe tener el orientador? Bueno, las funciones del orientador son las grandes acciones propias, especiales y habituales de la orientación, que son las macroactividades especificadas en otras, más concretas las llamadas tareas profesionales. Como profesores de la especialidad de psicología y pedagogía, hay, según la resolución de 29 de abril de 1996, vigente en orientación, en tanto no se desarrolle la LOE de la Dirección General de Centros Escolares sobre organización de los departamentos de orientación en institución de educación. Podemos ver cómo controlar cualquier emoción paso a paso. En este folleto pudimos ver que reconocer lo que es lo más importante, que seamos capaces de reconocer que sentimos y que le pongamos nombre. Si no sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿cómo podemos controlarlo? Para resolver debemos saber reconocer cuál es el problema. Si no sabemos cuál es el problema al que nos estamos enfrentando, no vamos a saber cómo enfrentarlo ni cómo salir adelante. El segundo paso es observar y sentir. Si tú no observas en la forma que actúas cuando te entra la primera emoción, tú no vas a saber cómo actuar, o sea, no vas a saber a qué te estás enfrentando. Debes observar y sentir qué sientes en ese momento de ira, en ese momento que como que te transforma. El tercer paso es definir. Debes definir qué es lo que sientes en ese instante, definir qué es lo que te conlleva a eso, en qué momento es que te sube esa ira, y así sucesivamente. Eso es todo de mi parte. Espero les guste, que tengan feliz tarde.